En este tutorial veremos un ejemplo de la utilización de campos calculados. Una vez establecidos los campos que mostrará la consulta, es hora de diseñar los cálculos que necesitamos en la misma. Estos cálculos pueden ser cálculos básicos de suma, resta, multiplicación, división o cálculos un poco más complejos como porcentajes o cálculos de fecha. Los cálculos serán agregados al final de la consulta luego del último campo que hemos colocado en la misma, en este caso a la derecha del campo fecha de ingreso. Los cálculos que vamos a realizar a lo largo de este tutorial van a ser los cálculos de jubilación, para lo cual vamos a calcular el 11% del básico, la obra social, que será el 3% del básico, y el sueldo neto, que vamos a restar el básico menos la jubilación menos la obra social. El primer cálculo entonces que realizaremos será la jubilación. Como hemos dicho, la jubilación va a ser del 11% del básico del empleado. Recordemos que nosotros estamos trabajando con una tabla de sueldos, entonces aprovechando esta información vamos a calcular el 11% del básico para la jubilación del empleado. Cuando se trabaja con campos en una consulta, no tenemos por qué limitarnos únicamente a los campos de la tabla o de una consulta base. También podemos utilizar cálculos para crear nuevos campos en la consulta. El primer campo calculado que realizaremos entonces va a ser la jubilación. Para ello calcularemos el 11% del básico, que será destinado para la jubilación. En este caso vamos a crear un nuevo campo en la consulta que se le va a llamar jubilación y mostrará justamente cuánto será el porcentaje destinado para la jubilación de cada uno de los empleados. Para eso vamos a seleccionar la columna que está a la derecha del último campo que hemos incluido en la cuadrícula QB. Aquí vamos a diseñar el campo calculado. Recordemos que el campo calculado va a ser para la jubilación. Entonces, yo quiero que el campo o el nombre del nuevo campo se llame jubilación. Vamos a escribir jubilación como nombre del campo. Y entre el nombre del campo y el cálculo se tendrá que dividir con 2 puntos. Entonces, colocamos 2 puntos y hacemos un espacio. Ahora va a venir el cálculo que va a realizar. Va a ser el básico por el 11%. Como la palabra básico o como el campo básico ya es un campo que pertenece a la tabla original que estamos utilizando, ese campo deberá ser incluido entre corchetes. Siempre que nosotros utilicemos un campo para hacer un cálculo, el campo deberá estar incluido entre corchetes. Así que vamos a abrir el corchete, vamos a escribir la palabra básico. Siempre que nosotros utilicemos un campo que ya está en la tabla o un campo que ya hemos utilizado anteriormente, lo tenemos que escribir de manera idéntica. Por eso es que tenemos que revisar la tabla con la cual estamos trabajando y ver cómo están escritos estos campos. Una vez que escribimos la palabra básico, vamos a cerrar el corchete y vamos a especificar que queremos calcular el 11%. Para eso vamos a poner el asterisco que representa el cálculo de multiplicación, pero no podemos colocar 11%, tenemos que hacer un pasaje de término. Entonces vamos a poner 0.11. Esto calculará el 11% del básico. Si quisiéramos ver si este cálculo está correctamente realizado y cómo se va a mostrar en la cuadrícula, lo que vamos a hacer es utilizar el grupo resultados y vamos a pulsar en la opción ver. Vamos a ver que nos va a presentar el resultado de la consulta en una hoja de datos y al final tenemos la última columna, luego de la fecha de ingreso, tenemos la última columna de jubilación con los porcentajes de jubilación para cada uno de los empleados. Si quisiéramos volver a el diseño de la consulta, vamos a pulsar en la vista diseño representada con un lapicito y una escuadra. Ahí volvemos otra vez al diseño de la consulta QB. Ahí, cuando nosotros diseñamos campos calculados, hay que tener en cuenta ciertos parámetros. Por ejemplo, cuando se utiliza un campo existente en la tabla para hacer un cálculo, dicho campo se tendrá que escribir entre corchetes. Cuando se utiliza un campo existente en la tabla para hacer un cálculo, dicho campo se tendrá que escribir de manera idéntica como se encuentra en la tabla. Por ejemplo, si el campo de la tabla está abreviado,
Vamos a suponer que en lugar de decir obra social dice OS, se tendrá que escribir de la misma manera, OS, si no nos va a presentar un error y no se va a poder realizar el cálculo. Si el título del campo calculado se utiliza en otro cálculo, se tendrá que escribir también de manera idéntica como se utilizó la primera vez. Y si el cálculo a realizar es un porcentaje, no podemos colocar el símbolo por ciento, es decir, no podemos colocar 11%. Tenemos que hacer un pasaje de término para obtener el resultado de este campo calculado. En este tutorial entonces hemos visto un ejemplo de la utilización de campos calculados dentro de una consulta.